Historias de Jack. Empezamos. Mi primo, un tipo brillante con las computadoras, fue el primero en darme acceso a los recovecos oscuros de Internet. Al principio, todo era solo un juego. Conocía de sobra los riesgos, pero me atraían los límites, esos rincones a los que pocos se atrevían a entrar. La Deep Web no era más que otro desafío para un joven como yo. La idea de que existiera un lugar más allá de los ojos comunes, más allá de lo que el gobierno, las corporaciones o la gente en general querían que supiéramos, me obsesionaba. Ya había visitado foros, chats oscuros y páginas que me ofrecían todo tipo de contenido macabro, pero nada había sido tan perturbador como lo que encontré esa noche. Era una noche cálida, el tipo de noche que invita a la distracción. Me senté frente a la computadora, buscando algo interesante para perder el tiempo. Mis dedos volaban sobre el teclado, navegando por sitios encriptados, cuando por pura casualidad, un enlace apareció en mi pantalla. No estaba buscando nada en particular, pero ese enlace llamó mi atención. Vistas hipnóticas. No sabía lo que esperaba, pero me invadió una extraña sensación de que debía hacer clic en él. Era tan simple, tan inocente. A esa altura, estaba acostumbrado a que los títulos de la Deep Web fueran engañosos. Todo parecía un juego. Clic. Lo siguiente que vi fue extraño. No exactamente aterrador al principio, pero sí inquietante. Imágenes que parecían ser normales al principio. Hermosos paisajes, montañas cubiertas de nieve, castillos solitarios, océanos interminables. Algo en ellas no encajaba, sin embargo. Estaban desordenadas. Los colores parecían un poco desvaídos, como si fueran recuerdos borrosos de algo que no debían haber sido recordados. Pero seguí mirando. La curiosidad, ¿sabes? Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a cambiar demasiado rápido. Se convirtieron en destellos, fragmentos de escenas que no podía comprender. Rojo, sangre, manchas en telas, rápidas y violentas. Mi estómago se revolvió, mi visión se distorsionó. Palabras. No pude leerlas. Se movían demasiado rápido, apareciendo y desapareciendo como si quisieran escaparse de mi vista. El mareo se apoderó de mí. Intenté cerrar la página, pero la computadora no respondía. Mis manos temblaban, el miedo comenzaba a colarse en mi mente. Algo no estaba bien, pero no podía dejar de mirar. De repente todo se detuvo. La pantalla se tornó blanca, tan blanca que parecía que la luz misma había invadido la habitación. El contraste me dejó ciego por un momento, pero luego una sola línea de texto apareció en letras blancas sobre el fondo. Buena suerte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué era eso? No entendía nada. Me levanté rápidamente de la silla, apagué la computadora y me quedé mirando la pantalla en blanco, preguntándome qué demonios había hecho. Pero el daño ya estaba hecho. Algo había cambiado. No sabía qué, pero lo sentía. Esa noche me costó conciliar el sueño. Mi cabeza parecía estar a punto de estallar. No entendía por qué, pero el dolor era inusitado. La mañana siguiente, cuando desperté, fue como si el mundo entero me estuviera gritando al oído. Cada sonido, cada movimiento, me atravesaba como cuchillos. En clase no pude concentrarme. Los murmullos, las risas, el tic-tac del reloj, todo me parecía insoportable. Incluso Sebastián, un compañero que siempre me había molestado, parecía una molestia aún mayor. Sebastián se sentó cerca de mí, haciendo ruidos, tocando un lápiz con el cuello, como siempre. Pero algo dentro de mí cambió, algo oscuro. Sentí una oleada de furia, pero no era una furia común. Era como si, de alguna forma, pudiera controlar el entorno, como si el dolor de cabeza disminuyera al concentrarme en él. El lápiz que sostenía cerca de su cuello, esa pequeña burla que me hacía, dejó de ser solo un juguete. Mi mente se desvió hacia un lugar muy oscuro, como si algo dentro de mí me empujara a hacerlo. Me levanté de golpe. El dolor de cabeza disminuyó. Sebastián intentó empujarme, pero yo lo aparté con facilidad. Algo había cambiado en mí. La fuerza, la determinación, la sensación de poder me invadió. No era yo, o al menos no sentía que lo fuera.
La presión del lápiz contra su cuello, la línea de sangre que surgió de su piel, lo hizo gritar. Yo no reaccioné. Mi mente estaba nublada por el dolor, pero también por algo más, algo que no podía explicar. El caos estalló a mi alrededor. La profesora gritaba. Mis compañeros aterrados se refugiaban en las esquinas. No entendía lo que había pasado. No entendía por qué había hecho eso. Sebastián solo miraba con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que no comprendía. Pero lo peor vino después. Los gritos de los demás, los gritos de la profesora, los gritos de Sebastián. Todos me atacaban. Me sentí como un extraño. Mis padres fueron llamados. El director y los conserjes intervinieron rápidamente. Me arrastraron de la sala, sin una palabra. ¿Por qué no había llamado a la policía? ¿Por qué Sebastián no había presentado cargos? Nadie lo hizo, pero yo sabía que algo mucho más grande que un simple incidente estaba ocurriendo. Esa noche me encerré en mi habitación. El dolor de cabeza seguía, constante. Pero algo más había crecido dentro de mí. Una necesidad, una presión. Necesitaba volver a esa página. Necesitaba entender qué había sucedido. ¿Por qué me sentía tan extraño? Como si no fuera yo mismo. Al abrir la página nuevamente, ya no era lo mismo. Las imágenes, las palabras, todo había cambiado. Ahora había reglas. Reglas punto 1. Debes terminar lo que comenzaste o los dolores de cabeza empeorarán y morirás en 4 meses. 2. Tómate tu tiempo o los dolores volverán más rápido. Tercera, no dejes que te atrapen. Cuarta, debes dejar una marca, una letra Jori grabada en la frente de tu objetivo. 5. Esto es una continuación del trabajo de alguien más. Resistirse es inútil. No entendía nada. No quería entenderlo. Pero mi cabeza, mi alma, mi cuerpo, todo me impulsaba a seguir. Era como si ya no tuviera control sobre mí. El dolor de cabeza comenzó a intensificarse nuevamente. Y algo en mi interior me decía que debía seguir. ¿Seguir qué? ¿A quién? La respuesta era clara. Sebastián fue el primero. No lo maté, no inmediatamente. Pero ese pequeño corte en su cuello, esa marca, cambió algo en él y en mí. Mientras veía la sangre salir de su cuello, el alivio llegó. El dolor desapareció, como si hubiera cumplido una obligación. Como si el poder que sentí en ese momento me hubiera dado una recompensa. La marca estaba hecha, la letra J. No me detuve allí. La siguiente víctima fue otro chico de mi clase, alguien que siempre me había ignorado. Pero ahora, con cada marca que dejaba, sentía una conexión más fuerte con ese poder que me controlaba. La angustia, el miedo de la gente a mi alrededor, se convertía en mi combustible. Lo que sucedió después no se puede describir. Cada vida que tomé me acercaba más a la oscuridad. Cada marca que dejé me acercaba más a una entidad, a una fuerza más grande que yo. Sabía que ya no era solo el chico curioso que había encontrado un enlace. Ya no había vuelta atrás. Los dolores de cabeza, las voces, las instrucciones, las reglas, todo me arrastraba. Ahora con 26 años ya no soy el mismo. He terminado con demasiadas vidas. Y lo peor es que sé que el ciclo no terminará. Cada vez que termino una tarea, el dolor desaparece, pero siempre vuelve. Y siempre hay más. No sé por qué lo hago, pero sé que si me detengo, moriré. Si no sigo, los dolores serán insoportables. Y ahora, después de tantos años, ya no me queda más que cumplir con la voluntad de algo que no comprendo. Quizás nunca lo entienda. Si estás leyendo esto, te lo advierto. No busques el enlace. No te atrevas a entrar en ese mundo. Porque una vez que lo haces, no hay marcha atrás. Si te ha intrigado esta historia y quieres saber qué más oculta la Deep Web, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Te atreverías a explorar más allá de lo que los ojos pueden ver? Déjanos saber tu opinión y acompáñanos en la siguiente aventura. Si tienes el valor. Nunca fui de aquellos que se dejaban llevar por el pánico o las historias sensacionalistas sobre la Deep Web. La gente habla mucho de ella,
Pero yo sabía que era solo un lugar oscuro y escondido, un rincón prohibido al que solo unos pocos se aventuraban a entrar. A esa edad, 16 años, sentía una fascinación morbosa por lo desconocido. Todos hablaban de los secretos que se ocultaban en esos rincones de la red, y algo en mi interior me decía que tenía que ver por mí mismo. No soy el tipo de persona que se asusta fácilmente. Tenía una laptop vieja, medio oxidada, que había adquirido por unos pocos dólares en un mercado de segunda mano. Era la herramienta perfecta para explorar algo como la Deep Web sin que nadie lo supiera. Así que, esa tarde de otoño, me decidí a dar el primer paso. Sabía lo básico: Tor browser, VPN, precauciones mínimas para no ser rastreado. Pero no imaginaba que esa decisión cambiaría mi vida de forma tan drástica. Lo primero que encontré fue algo inofensivo, o eso pensé. Un foro sobre teorías conspirativas. Los mensajes hablaban de gobiernos secretos, sociedades ocultas y control mental. Nada que me impresionara demasiado, la verdad. Seguía buscando más allá de esos pasatiempos para paranoicos. Pero algo dentro de mí no quería parar. No sabía exactamente qué quería encontrar, pero sabía que debía seguir. Era como una atracción fatal, una fuerza que me empujaba más y más hacia lo oscuro. El primer sitio realmente perturbador apareció en la pantalla sin que lo buscara. Se titulaba El archivo de las cajas negras. No me llamaba la atención el nombre, pero al leer el texto que acompañaba la página, la curiosidad se apoderó de mí. La página decía que recopilaban grabaciones de las cajas negras de accidentes aéreos. Prometían mostrar el contenido más oscuro de esos momentos, desde los segundos previos a la caída de un avión hasta los últimos momentos de quienes viajaban en él. Voces que nunca debieron ser escuchadas, decía la descripción. Al principio traté de mantener la calma. No era mi primer vistazo al horror, después de todo. Pero cuando pulsé sobre el primer enlace, algo dentro de mí cambió. La grabación comenzó, y lo primero que escuché fueron los susurros agitados de un piloto. Era obvio que algo no estaba bien. Su voz, al principio calmada, se iba distorsionando con cada palabra. El sonido de los controles haciendo ruidos extraños, el pánico que le brotaba en la garganta. Todo eso mientras el avión comenzaba a caer. Se escuchaban oraciones entrecortadas, llantos y el estruendo del impacto. Fue algo tan real que sentí que me encontraba allí, en ese avión. Mi estómago se retorció y de alguna forma su desesperación me envolvió. La grabación continuó, pero el horror no terminó ahí. En ese mismo sitio había más grabaciones, algunas de pilotos enfrentando fallas mecánicas en pleno vuelo, otras de aterrizajes forzosos. Pero lo más aterrador de todo fue una grabación en la que un piloto rezaba en medio del caos mientras su avión se desplomaba. Aquel avión llevaba a 40 niños a bordo, todos ellos provenientes de China. La grabación era desgarradora. Podías oír los gritos, los llantos, el sonido del metal rasgando el aire y luego el silencio absoluto que siguió a la tragedia. Cuando la grabación terminó, mi cuerpo estaba tenso, mi mente atrapada en la angustia de esos momentos finales. Esa grabación me dejó una sensación extraña, casi claustrofóbica. De alguna manera, algo se había instalado en mi mente, una sensación de estar conectado a esos momentos fatídicos. Pensé que lo peor había pasado, pero aún no sabía lo que estaba por encontrar. Con el corazón acelerado salí de ese sitio, pero algo me decía que debía seguir buscando. No pude dejar de pensar en lo que acababa de ver, pero al mismo tiempo, la ansiedad de descubrir más me impulsaba a seguir. Mi búsqueda me llevó a un lugar mucho más oscuro, algo mucho más perturbador. El sitio se llamaba Bienvenido al Rancho de Ganado. Al principio creí que era una broma, un espacio más en la Deep Web creado para asustar a los más inocentes. Pero cuando comencé a leer, esa sensación se desvaneció rápidamente, reemplazada por una creciente incomodidad. La página contenía fotos de mujeres clasificadas en 3 categorías: voluntarias, involuntarias y juego. A cada una de ellas le correspondía una descripción breve y a veces no tan breve. Había una categoría llamada carne y describía cómo esas mujeres serían procesadas, empaquetadas y enviadas a clientes a través de envíos discretos. El texto era tan crudo
tan detallado que mi estómago dio un vuelco. ¿Cómo podía alguien crear algo tan macabro? No era posible, pensé. No era real. Pero las imágenes, las palabras, todo parecía demasiado auténtico para ser una farsa. Las descripciones eran espantosas. Algunas mujeres, marcadas como involuntarias, habían sido entregadas por esposos, familiares o incluso desconocidos, todos por dinero, venganza o razones mucho más oscuras. Había una categoría llamada cría, donde describían a mujeres que habían tenido hijos. Lo que le ocurriría a su cuerpo después era escalofriante. Pero lo peor era la advertencia final. No se realizan reembolsos. Disfruta tu comida. ¿De qué estaban hablando? ¿Era esto real? No quería saber más, pero la sensación de que debía seguir investigando, de que no podía detenerme, me mantenía pegado a la pantalla. De repente, mi computadora comenzó a comportarse de forma extraña. Al intentar cerrar la página, mi pantalla se congeló. Pensé que era un virus, algo común en la Deep Web, pero cuando logré reiniciar, la página del rancho de ganado apareció de nuevo. Lo intenté todo. Reinicié varias veces. Borré archivos, intenté desconectarme, pero siempre volví al mismo lugar. La computadora comenzó a volverse inestable. Se congelaba al azar y de repente mi conexión se cortaba sin razón aparente. A pesar de mis intentos por desconectarme, la sensación de que algo o alguien me observaba se hizo más fuerte. No lo entendía, pero la obsesión, esa necesidad de explorar lo desconocido, seguía controlando mis acciones. Busqué algo más, una última página, y ahí fue cuando encontré algo aún más terrible. Useless Toabi. Este video se decía que era uno de los más perturbadores en todo el rincón oscuro de la red. Al principio, me sentí repulsado, pero al mismo tiempo, algo en mí no podía dejar de mirar. Lo abrí. El video mostraba a una mujer, desnuda y atada a una mesa, con un chimpancé maltratado al lado. La escena era grotesca, inhumana. El animal parecía estar más allá de la violencia. Y luego, un hombre enmascarado apareció en el video. Lo que hizo, no puedo describirlo, pero de alguna manera me sentí atrapado, como si no pudiera mirar hacia otro lado. La violencia que vi allí no tenía nombre. Y cuando pensé que el horror había llegado a su clímax, el video mostró lo que nunca imaginé. La mujer intentaba escapar, pero el culto que lo había producido no estaba dispuesto a dejarla ir. El video terminó abruptamente con una escena final que me dejó paralizado. La computadora comenzó a fallar. Después de ese video, mi laptop dejó de encenderse. Cuando por fin la conseguí iniciar nuevamente, todo lo que intentaba hacer, cada búsqueda, cada clic, me redirigía al mismo sitio. La revisión de la humanidad, el culto al que pertenecía el hombre enmascarado del video. Durante semanas no pude escapar. Mi computadora se volvió incontrolable, mi conexión a internet fallaba y sentí como si el propio culto estuviera acechando desde el otro lado de la pantalla. Finalmente, después de un mes, todo se detuvo, como si nada hubiera pasado. Nunca supe si todo fue una broma cruel, un elaborado engaño, o si verdaderamente estuve tocando las puertas de algo mucho más siniestro. Lo único que sé es que algo cambió en mí. Nunca fui el mismo después de esa última conexión. Ahora, cada vez que cierro los ojos, las imágenes, los sonidos, los susurros, siguen ahí, rondando en mi mente, como sombras que no se desvanecen. La Deep Web no es un lugar para curiosos, y yo fui uno de esos curiosos. Lo peor no es lo que vi, sino lo que descubrí sobre mí mismo, sobre la red y lo que se oculta en las sombras de la tecnología que usamos a diario. Todo comenzó una noche común, una noche en la que pensaba que solo iba a navegar un poco por la red, como cualquier otro día, pero lo que encontré nunca debía haberlo buscado. Era una noche tranquila, como cualquier otra. La casa estaba en silencio, solo el zumbido del ventilador me acompañaba. Estaba cansado de navegar por las redes sociales y los foros comunes. Mi mente, inquieta, pedía algo más profundo, más oculto. Había oído historias,
leyendas de la Deep Web, de los rincones oscuros de la red, pero siempre las había considerado como cuentos de advertencia. Sin embargo, esa noche algo cambió en mí. Había una curiosidad insaciable que no pude resistir. Conecté mi VPN y me adentré en el vasto vacío digital. Navegué sin rumbo hasta que algo en el borde de la pantalla me llamó la atención. Un enlace con letras que parecían ilegibles, pero que de alguna manera resonaban conmigo. etp://clicker-sin-código.com. Algo dentro de mí me dijo que no debía entrar, pero mi mano ya había hecho clic. Lo que sucedió a continuación fue un descenso hacia el abismo. La pantalla de mi laptop se llenó de distorsiones, colores distorsionados de negro y verde, como si estuviera viendo una película antigua de terror, una que se había quedado atrapada en el tiempo. Todo en la página era anacrónico. No era un sitio moderno, sino un lugar sacado de los días oscuros de Internet, cuando las conexiones eran lentas y la web era un lugar caótico de bits perdidos. Mi corazón latía más rápido al ver el escritorio que apareció frente a mí. Era como si estuviera observando un sistema operativo de otra época, uno que nunca había visto antes, pero que me resultaba familiar de alguna forma extraña. El fondo era verde fosforito y los iconos en el escritorio eran torpes, deforme. Sin embargo, uno en particular destacó: una calavera. No tenía más que la palabra sin icono debajo. Mi instinto me dijo que no debía abrirlo, pero algo me empujaba a hacerlo. No pude resistir. Al hacer clic, me encontré con algo que no debería existir. Una página rudimentaria, con texto en blanco sobre fondo negro. Era como una versión primitiva de un sitio de redes sociales, algo que nunca había visto. El nombre de esa página era https://, algo tan básico que me hizo preguntarme si realmente estaba navegando en la web real o si había cruzado una frontera hacia una dimensión distinta. La página mostraba perfiles de usuarios, pero en lugar de imágenes, solo había texto. Nada era normal allí. Y entonces lo vi. Mi nombre. ¿Cómo? ¿Por qué? Estaba en esa página, entre todos esos perfiles oscuros, junto a una imagen pixelada de un ojo. No era mi foto de perfil. Era algo diferente. Algo que me observaba, como si el ojo estuviera mirando directamente a mi alma. Sentí una punzada de terror, pero no podía dejar de mirar. Y cuando abrí mi perfil, mis ojos recorrieron los mensajes en la pantalla. No eran mensajes que yo había escrito. Eran pensamientos que había tenido, pero nunca había compartido. Reflexiones sobre la vida, sobre el miedo, sobre lo que podría suceder si cruzaba el límite de lo desconocido. Cada uno de esos tweets había sido algo que pensaba y luego descartaba. Pero allí estaban, en esa página, como si alguien hubiera tenido acceso a mis pensamientos más íntimos. Mi respiración se aceleró. Intenté cerrar la ventana, pero el cursor no respondía. Hice clic nuevamente y fue entonces cuando la pantalla se oscureció y apareció un video. Un video con una distorsión horrible. No era algo que debía estar viendo. Vi a una persona que hacía cosas horribles, cosas que no podía describir. Cosas que no entendía cómo alguien podía hacerle a otro ser humano. Los comentarios debajo del video eran aún peores. Decían cosas, alentaban más dolor. El terror me invadió, pero no podía apartar la mirada. Algo dentro de mí me empujaba a seguir explorando. Intenté forzar el cierre, pero el cursor continuaba moviéndose solo, como si algo estuviera controlando la computadora, guiándome hacia algo aún más oscuro. Clicé en otro enlace y la pantalla se llenó con un nuevo video. Esta vez, la persona en la pantalla parecía estar en un estado de sufrimiento extremo. Pero lo más aterrador no era su sufrimiento, sino el sonido. Gritos que se mezclaban con distorsiones electrónicas, como si la máquina misma estuviera gritando. La desesperación se apoderó de mí, pero no podía cerrar la ventana. Y entonces, algo cambió. Encontré una carpeta en el escritorio, una que no había visto antes. Humanidad. Era extraña, limpia, diferente de las demás. Al abrirla, encontré muchas subcarpetas, cada una con el nombre de una persona. ¿Qué era esto? ¿Qué había hecho clic? No lo sabía, pero mi mano no podía detenerse. Mi curiosidad,
ese impulso irracional, me empujó a buscar más. Busqué mi nombre. Nada. Solo una pantalla en negro. Traté de buscar a mi abuelo, que había fallecido hace años. No sabía por qué lo hice, pero algo en mi interior me empujó a ello. Al hacer clic, el video apareció. Mi abuelo. Vi su rostro, su sufrimiento. Su cuerpo temblaba y sus gritos llenaban la pantalla. El sonido era indescriptible, una mezcla de angustia humana y ruido digital. Me sentí paralizado, atrapado en un lugar que no entendía. Traté de cerrar la ventana, pero el video no dejaba de reproducirse. Con manos temblorosas, busqué el nombre de personas famosas. Albert Einstein, por ejemplo. ¿Qué pasaría si buscaba a alguien tan importante, tan alejado de mi realidad? Lo escribí en la barra de búsqueda y la pantalla reaccionó al instante. El video apareció mostrando a Einstein en un estado de angustia total. Gritos, distorsiones electrónicas, su rostro distorsionado por el dolor. Cerré el archivo, pero la sensación de terror se apoderó de mí. Algo estaba mal, muy mal. Las carpetas de los muertos contenían videos, las de los vivos, fotos. Las almas de los fallecidos no estaban descansando en paz. Estaban atrapadas en esta red, como si las ondas de Wi-Fi, las señales de radio, las frecuencias electrónicas pudieran seguirles, incluso después de la muerte. ¿Estaban las almas atrapadas aquí? ¿La red se había convertido en una cárcel invisible? El miedo me invadió como un torrente. No podía seguir allí. Apagué la computadora con desesperación, pero cuando volví a mi habitación, la sensación de no estar solo me golpeó con fuerza. Algo estaba ahí, en la oscuridad. No era solo la tecnología, sino algo más allá de lo que podía comprender. No estaba solo. Al día siguiente, encontré una foto impresa en mi escritorio. Era gris, borrosa, como una imagen de otro mundo, una que jamás podría haber hecho. Y la computadora, esa maldita computadora, mostraba signos de haber sido utilizada durante la noche. Mi cuerpo no había tocado esa máquina, pero estaba claro que algo o alguien había estado allí. Desde esa noche ya no soy el mismo. Me despertaba con el corazón acelerado, mirando mi computadora, preguntándome si alguna vez podría escapar de lo que había visto. Ahora, cada vez que apago las luces y cierro los ojos, tengo miedo. Miedo de que la red, esa misma red que nos conecta, sea mucho más que solo datos. Quizás es una puerta oscura que no debía haber abierto. Nunca debía haber buscado lo que encontré. Pero ahora lo sé. Las sombras de la red no solo acechan en sus rincones más oscuros. Están aquí, con nosotros, esperando el momento adecuado para salir. Quizás no me recuerdes si alguna vez nos cruzamos, y si lo haces, probablemente pensarás que soy como cualquier otro, un tipo que pasa desapercibido, que no destaca en una multitud. Trabajo en una pequeña empresa de software, algo sencillo, pero tengo una obsesión por todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes, la informática. A veces esa curiosidad me ha llevado a lugares oscuros, lugares donde la gente normal nunca debería ir. Pero lo que descubrí aquella vez fue algo que jamás imaginé que podría encontrar. Era una tarde fría, el tipo de día en que todo parece estar en pausa. Luis, un conocido que trabajaba en una oficina de seguros, me pidió ayuda con una computadora. Al parecer, su escáner no estaba funcionando y necesitaba que lo arreglara. Pensé que sería algo rápido, algo rutinario, pero me equivoqué. Eso fue solo el principio. Llegué a la oficina de Luis. Era una edificación pequeña, de techos bajos, con paredes que crujían como si estuvieran a punto de colapsar. Se sentía una especie de aire estancado, como si el tiempo hubiera decidido quedarse atrapado allí. Luis me mostró la computadora, que efectivamente tenía el escáner desconectado. Mientras intentaba solucionar el problema, algo llamó mi atención. En el borde de la pantalla de la computadora de Luis, apareció una red Wi-Fi desconocida, con una señal inusualmente fuerte. Mi curiosidad me ganó. No pude evitarlo. Decidí ver si podía hackear la red. Después de un par de intentos, conseguí descifrar la contraseña. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir,
Pero lo siguiente que hice fue conectarme a esa red sin pensarlo demasiado. ¿Qué podía perder? Ya había accedido a redes Wi-Fi antes sin ningún problema. La conexión me llevó a una máquina de uso doméstico, sin protección alguna, ni antivirus ni firewall, como una especie de campo abierto. Sentí que algo no estaba bien, pero estaba tan absorto en mi descubrimiento que no me detuve. Abrí la carpeta de archivos y lo que encontré me dejó un poco desconcertado. Había documentos personales, declaraciones de impuestos, listas de contactos, contraseñas y nombres. Al principio lo consideré información privada, pero inofensiva. De alguna manera sentí que tenía la oportunidad de seguir explorando. Así que dejé un pequeño regalo en forma de un programa malicioso, algo que me permitiría acceder de nuevo a la red si en algún momento decidía investigar más. Pensé que tal vez encontraría algo más interesante en el futuro. Regresé a mi casa esa noche y me olvidé del asunto por un tiempo. Pero un par de semanas después, mientras revisaba algunos proyectos personales, noté algo extraño. Una conexión nueva en mi red, que no era mía. Mi computadora comenzó a recibir solicitudes de acceso. Al principio pensé que era un error, tal vez algo relacionado con la red, pero no fue así. Era más bien como si algo o alguien estuviera tratando de conectarse a mis archivos. Curioso, revisé los registros y, para mi horror, descubrí que no se trataba de un simple acceso, sino de una red mucho más grande, que se extendía por varios países. Entre las máquinas que encontré, dos estaban usando sistemas antiguos, Windows 98. Eran computadoras tan viejas que apenas tenían capacidad para ejecutar cualquier tarea moderna. Pero al abrir sus discos duros, la sensación que tuve fue como si hubiera abierto una caja de Pandora. Estaba llena de archivos encriptados, pero había algo más. Archivos que no solo contenían información financiera o personal, sino detalles íntimos de la vida de personas. Números de seguro social, direcciones, enfermedades recientes, incluso datos de mascotas. A medida que iba descubriendo más, sentía que estaba entrando en un lugar al que no pertenecía. Lo más extraño de todo fueron los archivos con fechas lejanas. Fechas de hace años, sin ningún contexto claro. Los archivos no tenían nombres que pudieran decirme algo, pero su contenido era inquietante. Entonces, me encontré con algo aún más perturbador. Mientras estaba explorando, noté que una de las computadoras estaba creando un archivo nuevo. Un archivo de video. Era algo inusual. ¿Por qué esa computadora estaría creando un video ahora, a esa hora sin que nadie la estuviera usando? Decidí abrirlo. ¿Qué podría perder? El video comenzó con una vista aérea de tres hombres sentados alrededor de una mesa. Los tres parecían tener una apariencia normal, pero algo no estaba bien. Uno de ellos comenzó a hablar, pero sus palabras no tenían sentido. Decía cosas como plátano roto, bota roja, picada, frases que parecían salidas de un sueño delirante. Los otros dos hombres estaban en completo silencio. Uno de ellos bebía algo, parecía café. Lo que me hizo detenerme fue la expresión en sus rostros. Estaban como vacíos. No parecían humanos, no en el sentido en que yo los entendía. A medida que pasaban los minutos, el hombre que hablaba comenzó a rogar. Sus palabras se volvieron cada vez más desesperadas. «Por favor, déjenla en paz», decía entre sollozos. El video se alargó y en un momento su llanto se volvió desgarrador. Fue como si el hombre hubiera perdido toda esperanza. Y entonces, algo que nunca olvidaré, el hombre que bebía café simplemente negó con la cabeza y sin decir una palabra, comenzó a fumar. El video terminó abruptamente, como si algo o alguien hubiera presionado el botón de pausa sin razón. Me quedé paralizado. Pero cuando pensé que todo había terminado, otro archivo apareció. Esta vez, el archivo tenía un nombre diferente, pero el tamaño era aún mayor. 120 megabytes. Abrí el archivo, aún con el estómago revuelto. Lo que vi me hizo desear no haberlo hecho. Era el mismo hombre que había estado llorando en el video anterior, pero esta vez la escena era mucho más macabra. Estaba frente a algo que jamás olvidaré. Una niña. Su cuerpo estaba tirado sobre la mesa, su garganta cortada. La sangre cubría su pequeño cuerpo, empapando el suelo.
Los otros dos hombres simplemente la observaban, uno fumando y el otro con la mirada perdida. No parecían perturbarse lo más mínimo. La cámara seguía grabando, y el hombre que había llorado antes, ahora estaba de rodillas, sollozando sin control. Pero no pude ver más. Mi estómago se revolvió con tal intensidad que sentí que iba a vomitar. Apagué mi computadora con rapidez, como si al hacerlo pudiera borrar lo que acababa de presenciar. Pasaron horas antes de que pudiera calmarme, pero al intentar razonar, algo no encajaba. Estas computadoras, estas máquinas, estaban conectadas de alguna manera, dispersas por el mundo. Había una en Los Ángeles, otra en Pekín, una más en Winnipeg, y la red inicial, la que yo había hackeado, estaba en Dallas. No había forma de que todo esto fuera una coincidencia. ¿Qué conexión había entre ellas? ¿Y por qué los archivos parecían estar generándose en tiempo real? Fue entonces cuando recordé algo que había oído antes. El jefe de Luis había mencionado que su cuñado había estado de visita en la ciudad, viajando por negocios. Pero ¿cómo podían estar estas máquinas conectadas de forma tan extraña? ¿Qué hacían esas personas? Una parte de mí quería olvidar todo, borrarlo de mi mente, desaparecer de todo eso. Pero la otra parte, la parte que siempre busca respuestas, quería seguir investigando. Sin embargo, al mirar el reloj y recordar las imágenes que acababa de ver, supe que no podía volver atrás. Ya era tarde. La puerta trasera que había dejado en esas máquinas nunca debía haber existido. Aquella red, ese sistema oscuro, estaba más allá de cualquier comprensión. Esa noche tomé una decisión. Borré cualquier rastro de mi presencia, destruyendo el acceso remoto y eliminando todo lo que había dejado atrás. No volví a tocar esos archivos, ni a intentar conectarme con esas computadoras. Pero algo dentro de mí me dice que esas puertas no están cerradas para siempre. La Deep Web es un laberinto, un eco de la oscuridad, donde las respuestas nunca son lo que parecen. Y ahora cada vez que escucho un sonido extraño o veo una sombra moviéndose en mi computadora, me pregunto, ¿realmente me escapé de todo esto? Lo que encontré, lo que vi, no es algo que debía haber descubierto. Pero como dicen, la curiosidad mató al gato. Y ahora, la única pregunta que queda es, ¿quién está observando ahora? Nunca pensé que algo tan tonto, tan ridículo, pudiera llevarme a esta pesadilla. Todo comenzó con mi hermano, un tipo al que le encantaba consumir contenido viral en Internet. Cada día me mostraba un nuevo video de alguien tratando de hacer un reto absurdo, algo estúpido como balancearse en una silla, comer una cuchara de canela o hacer parodias de horror para ganar unos cuantos clics. Al principio lo miraba como un simple espectador, riéndome de lo idiota que podían llegar a ser esas personas solo por atención. Pero luego comenzó a obsesionarse con algo diferente, las cajas misteriosas. Esas cajas de la Deep Web que, supuestamente, contenían objetos raros, incluso peligrosos, que alguien misterioso había recolectado o enviado. Mi primo veía horas y horas de videos de chicos abriendo estas cajas. Todos afirmaban que dentro había artículos macabros, como fotos perturbadoras, sustancias extrañas o incluso recuerdos de gente perdida o desaparecida. Como si de alguna forma esas cajas tuvieran una conexión con lo más oscuro de la red. Yo me reía de ello, pensaba que era toda una farsa, un engaño para ganar vistas. Un día, mientras veíamos uno de esos videos, mi primo, mirando con ojos brillantes de emoción, me dijo, ¿te imaginas lo que pasaría si abriéramos una caja de la Deep Web? ¿O si tuviéramos una tienda que vendiera esas cosas? Yo no pude evitar soltar una carcajada. Es tan ridículo como ver cómo se seca la pintura. Nadie compraría eso, ¿verdad? Pero él insistió, como siempre hacía, y me contó que había personas que en serio gastaban grandes cantidades de dinero en estos paquetes. Mira, Jack, si tienes una página web, podrías venderlas, hacer videos, ganar dinero. Es fácil, las personas lo hacen todo el tiempo. Algo hizo clic en mi cabeza. Pensé, ¿y si pudiera crear una caja? ¿Hacer una broma y ganar algo de dinero fácil? Esa idea, absurda al principio, comenzó a germinar en mi mente. Algo en mi interior me dijo que podía hacerlo. Así que empecé a investigar,
a buscar en internet sobre la venta de artículos extraños y cómo montar una tienda en la Deep Web. Nunca antes había entrado en ese mundo, pero era tan fácil de acceder que no me costó mucho dar el primer paso. Recuerdo como si fuera ayer cómo encontré algunas cajas viejas, de cartón gastado, cubiertas de polvo y manchas. Parecían de alguna película de terror barata, como si estuvieran hechas a propósito para provocar una sensación de inquietud. Agarré unas herramientas oxidadas, unas memorias USB viejas y llené todo con archivos perturbadores que encontré en foros oscuros de internet. No eran nada especiales. Imágenes de hospitales abandonados, sonidos extraños, vídeos de supuestos rituales oscuros, cosas que nunca pensaste que podrías ver. Luego metí algunos frascos con medicamentos caducados, con etiquetas arrancadas. Los pasé como si fueran sustancias peligrosas y exóticas de la Deep Web. Diseñé una página web en la que anunciaba mis cajas misteriosas, prometiendo a los compradores algo aterrador, algo que nunca olvidarían. El sitio web no era gran cosa, pero lo suficientemente convincente como para que alguien cayera en la trampa. Y de hecho, la trampa funcionó. En menos de 24 horas ya tenía mis primeros compradores. No eran muchos, pero el dinero era suficiente para comprar lo que necesitaba. Me sentí poderoso, como si estuviera controlando una pequeña parte de ese mundo oscuro y retorcido. Al principio, todo fue un juego. Envié las cajas, recibí los pagos, y cada vez que un cliente me contactaba para contarme su experiencia, respondía con indiferencia. La rutina continuaba. La emoción se fue desvaneciendo poco a poco. Mis cajas eran simplemente entretenimiento para aquellos que querían impresionar a su audiencia. En realidad, no estaba haciendo nada malo. Ellos recibían lo que habían pagado, y yo ganaba algo de dinero. Era un negocio sin complicaciones, hasta que una tarde, algo cambió. Fue un viernes cualquiera, uno de esos días que pasas en la oficina esperando que termine la jornada. Llegué a casa y lo primero que noté fue un paquete en la puerta. Al principio pensé que era una de esas devoluciones de los compradores, o tal vez algo que había pedido por error. Pero cuando lo abrí, algo me heló la sangre. Era una de mis propias cajas, una de las que había enviado. No podía ser. ¿Cómo llegó aquí? La caja parecía intacta, como si no hubiera sido tocada, pero el contenido, eso era lo que me puso los pelos de punta. Dentro solo había una memoria USB. No había cartas ni objetos, nada. Solo esa maldita memoria. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué diablos? Me senté frente a mi vieja laptop, aquella que utilizaba para navegar en la Deep Web. Con dedos temblorosos conecté el USB. El archivo que apareció no era grande, pero cuando lo abrí, lo que vi me dejó sin aliento. Había fotos, muchas fotos. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero luego, lentamente, mi mente comenzó a conectarlo todo. Las imágenes mostraban mi apartamento desde diferentes ángulos. Mi puerta, la ventana del salón, la cocina. Había fotos de mí saliendo a la tienda, caminando por el pasillo, sentado frente a mi computadora, trabajando. Era yo. Cada foto parecía capturada en un momento distinto. Cada una más perturbadora que la anterior. Mi mente no podía procesarlo. No podía creerlo. ¿Quién estaba tomando estas fotos? ¿Cómo había alguien en mi casa sin que lo notara? Cerré la laptop de golpe, pero mi mente no podía dejar de pensar en aquello. Al principio pensé que era una broma, una jugada maestra de alguien que conocía mi negocio. Pero, al profundizar en las imágenes, me di cuenta de que no era así. No eran fotos robadas de las redes sociales, no eran viejas. Estas fotos fueron tomadas recientemente, en mi propia casa, mientras yo estaba allí, sin darme cuenta de que me estaban observando. La paranoia se instaló en mí, pero lo peor estaba por llegar. Esa misma noche recibí un correo. No era de un comprador, ni de un seguidor. El asunto decía: la siguiente caja es tuya. El juego ha comenzado. Tienes 3 días. No pude respirar. Me quedé paralizado. ¿Qué querían de mí? ¿Qué tipo de juego era este? Mi mente comenzó a correr, buscando respuestas, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. De repente, me sentí vulnerable, atrapado. Ya no era solo un juego de vender cajas.
Ahora estaba dentro de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. El día siguiente llegó y con él la caja. Una caja mucho más grande que las anteriores. Dentro, encontré un conjunto de objetos extraños, pero lo más aterrador fue lo que venía acompañado. Una carta escrita a mano que decía: «Haz lo que te hemos pedido, o serás el siguiente». Y a un lado, un objeto más. Una foto mía, tomada desde el mismo lugar que las otras, pero esta vez estaba escrito en ella: «Nos vemos pronto». El miedo me paralizó. No sabía qué hacer. ¿A quién podía acudir? ¿Cómo escapar de algo que no entendía? Intenté borrar la página web, destruir todo rastro de mi tienda, pero ya era demasiado tarde. El rincón de los misterios ya no era mío. Ahora las reglas habían cambiado. Ya no vendía cajas para entretenimiento. Ahora vendía cajas con tareas, con consecuencias. Había algo mucho más grande que se estaba moviendo en las sombras, y yo no era más que una pieza en su macabro juego. Lo peor es que no estaba solo en esto. Mi tienda en la Deep Web seguía funcionando, y ahora cada caja enviada tenía una nueva tarea, una nueva regla. La gente ya no solo compraba por curiosidad. Ahora algunos lo hacían porque sabían lo que realmente se escondía detrás de esas cajas. Y lo más inquietante, me di cuenta de que algunos no volvían a aparecer después de recibir su misión. El juego había comenzado, y no sé si alguna vez terminará. Si alguna vez tienes la curiosidad de buscar el rincón de los misterios, ten cuidado. Hay reglas que no puedes romper, y hay misterios que no deberías desenterrar, porque algunos de ellos, como yo, nunca pudieron escapar. En mi rutina diaria, rodeado por la monotonía de un empleo que no me motivaba, empecé a sentir un vacío, como si estuviera flotando sin rumbo. Mi mente buscaba algo más, algo que rompiera la rutina, y fue una noche de insomnio, cuando los pensamientos se acumulan como nubes oscuras, que me encontré navegando sin un propósito claro, deslizando el ratón de un lado a otro, perdido en la vastedad de la Deep Web. Siempre me habían advertido sobre ese lugar. No entres, es peligroso, decían, pero como todo en la vida, la curiosidad me empujó. ¿Qué podría pasar, verdad? Solo sería un vistazo rápido. Pensé que nunca nadie sabría que había estado allí. Descargué un software oscuro, un portal a un rincón oculto de Internet, y aunque mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, me sentí invencible, como si estuviera por descubrir algo que me daría respuestas, algo excitante. Al principio, lo que encontré me decepcionó profundamente. Foros abandonados, páginas inútiles, llenas de códigos incomprensibles y mensajes sin sentido. Estaba a punto de cerrar cuando algo captó mi atención, un enlace. Sin nombre, sin descripción, pero con una sensación palpable de misterio. Era un foro minimalista titulado Red de Sombras. Los mensajes que encontré allí no tenían ningún tipo de estructura lógica, pero al mismo tiempo había algo en ellos, una energía inexplicable que me mantenía pegado a la pantalla. Los usuarios parecían hablar en un lenguaje críptico, como si se entendieran a través de códigos que yo no podía comprender al principio. Había algo inquietante en la forma en que sus mensajes se deslizaban por la página, como si estuvieran marcando el ritmo de una danza macabra. Me quedé allí, observando, leyendo en silencio, sintiendo cómo algo en mi interior comenzaba a activarse, a inquietarme. Lo que parecía trivial al principio, desapariciones inexplicables, rumores sobre experimentos clandestinos y rituales ancestrales, pronto se transformó en una obsesión. Los nombres de los usuarios se mezclaban en mi cabeza, pero hubo uno que destacó, un tal Sebastián, que parecía ser el líder. Sus mensajes estaban cargados de una oscuridad palpable, como si no fueran escritos por un ser humano. «La luz nunca alcanza aquí», escribía. «Una vez que entras, no puedes salir». Pensé que era solo un juego, una broma macabra de la que pronto me libraría, pero lo que sucedió a continuación me hizo cuestionar todo. Recibí un mensaje directo. «Bienvenido, Jack». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabían mi nombre?
Intenté ignorarlo. Debe ser un error, pensé. Pero la siguiente respuesta me dejó sin palabras. No te asustes, solo queremos conocerte. La curiosidad te ha traído aquí y nosotros respetamos eso. Algo se retorció en mi estómago. Sabía que estaba en algo mucho más grande, pero en ese momento la emoción superó al miedo. Era solo una amenaza vacía, ¿verdad? Nadie podría saber quién era, ni lo que hacía. Si no colaboras, tus secretos estarán en todas partes. La amenaza era clara, y el nudo en mi pecho comenzó a apretarse. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué secretos? No tenían nada que ocultar. Pensaba que solo era un espectador, un curioso que se había aventurado demasiado lejos. Pero luego recibí un archivo adjunto, una foto de mi casa, tomada esa misma noche. El miedo empezó a instalarse en mí, pero no podía dar marcha atrás. Lo siguiente fue una serie de instrucciones encriptadas. No sabía qué significaban, pero Sebastián, con su tono ambiguo entre la amabilidad y la amenaza, me guió paso a paso. Cada tarea que cumplía, aunque me repugnaba, me arrastraba más y más dentro de esta red siniestra. Hackeé cuentas de correo, obtuve datos de personas que nunca había conocido. Al principio me sentía impotente, pero luego comenzaron a enviarme cosas mucho más aterradoras. Llamadas donde no había voz, solo respiración. Un paquete en mi puerta con una foto mía dormido. El peso de la paranoia me asfixiaba, y aún así no podía dejar de avanzar. La última orden fue la peor de todas: encender mi webcam y dejarla grabando toda la noche. El miedo se apoderó de mí, pero el chantaje sobre mis secretos fue suficiente para obligarme a obedecer. Cada noche sentía que algo me observaba, como si no estuviera solo. Al día siguiente, me encontré con un mensaje en el foro que me hizo helar la sangre. Bienvenido al otro lado, Jack. Sabía que ya no podía retroceder. La siguiente misión fue más personal. Sebastián quería que fuera a lugares de mi ciudad, que tomara fotos. Una de esas misiones me llevó a un edificio abandonado en las afueras, lo que parecía haber sido una fábrica en otro tiempo. La entrada estaba abierta, aunque recuerdo claramente que había sido sellada con cadenas la última vez que pasé. Dentro encontré una caja. Dentro, un dispositivo USB y otra foto mía, esta vez tomada desde dentro de mi casa. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor y sentí como si algo invisible estuviera acechándome, observándome. No era un grupo de hackers, había algo más detrás de todo esto. Algo mucho más siniestro. No entendía qué era, pero mi mente comenzó a jugar conmigo. Luces parpadeaban sin razón, mensajes aparecían en mi computadora cuando ni siquiera la estaba usando. Me sentía atrapado entre lo real y lo irreal. La amenaza nunca se detuvo. La tensión aumentó. Las instrucciones se hicieron más específicas. Sebastián, con su control absoluto, me empujaba a los límites de mi cordura. Todo se volvió una espiral descendente. Una noche encontré un hilo nuevo en el foro titulado "No estás solo". Al abrirlo, vi un video, mi propio rostro, visto desde una cámara que nunca había instalado. ¿Quieres saber cómo termina esto, Jack? Sigue adelante. Era tarde, pero la desesperación me empujó. Busqué respuestas. Un mensaje de un usuario, Vórtice, me dejó una advertencia. Escapa mientras puedas. Sebastián no es humano, es un sistema. Nadie ha escapado de su red. La idea de que Sebastián no fuera una persona, sino algo más grande, me heló por dentro. Esa misma noche, Sebastián me envió un enlace, un mensaje claro. Este es el punto de no retorno. La dirección que me dio era incomprensible, una cadena interminable de caracteres aleatorios. Me advirtió: si entras no hay marcha atrás. En ese momento, supe que ya no tenía elección. Lo que fuera que me estuviera esperando, no podría evitarlo. Cuando hice clic, la pantalla de mi computadora se apagó. Todo en mi casa quedó en silencio, hasta que un zumbido comenzó a llenar la habitación. Las luces se apagaron y todo quedó a oscuras. El archivo comenzó a descargarse, y cuando terminó, la pantalla reveló algo aterrador. Una transmisión en vivo, un pasillo largo, oscuro, con paredes metálicas y manchadas, como si estuviera dentro de esa misma dimensión de terror. La puerta, al final del pasillo, era roja. La puerta roja. Mi respiración se detuvo.
La computadora me había guiado hasta allí, a un lugar físico, una dirección real, cercana a mi casa. No pude resistirlo. Tomé una linterna y salí esa noche. Cada paso me acercaba a lo desconocido, al horror que me esperaba. Al llegar, la entrada del edificio estaba abierta, aunque recordaba claramente que estaba cerrada la última vez que pasé. Entré y el aire se volvió denso, como si el lugar estuviera vivo. Al final del pasillo, la puerta roja me esperaba. Mi corazón latía con fuerza y algo dentro de mí sabía que cruzar esa puerta no sería solo un paso más. Algo o alguien me esperaba al otro lado. La puerta crujió y entonces en el umbral escuché su voz, distorsionada. No es un castigo, Jack, es una transformación. Ya no era yo el que controlaba mis pasos. Algo más me arrastraba hacia la oscuridad. La puerta se abrió y lo que vi no era un mundo, era un abismo. Y en ese instante supe la verdad. La red de sombras no era un grupo, no era un simple lugar en internet. Era un umbral, un portal hacia algo mucho peor que el terror humano. Lo que me esperaba al otro lado no era un simple final, era el principio de algo mucho, mucho peor. El ciclo había comenzado y yo era la próxima ofrenda. La gente me ve como un tipo común, sin nada que destaque. Vivo solo en un pequeño departamento, trabajo desde casa y paso mis días rodeado de las sombras de las pantallas. No me importa mucho la compañía, ni el bullicio de las calles. Las personas son ruidosas, complicadas, y la mayoría no me entiende. Es más fácil sumergirse en la vastedad del Internet, un lugar donde todo puede ser diferente, donde las reglas no se aplican y las fronteras entre lo real y lo virtual se difuminan. Pero a veces la curiosidad puede ser un veneno mortal. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, decidí darme un respiro. Navegué por algunos foros, explorando temas extraños y rincones oscuros de la web. Sabía que la Deep Web podía ofrecerme cosas que la superficie nunca revelaría, pero esa noche algo diferente apareció. Un enlace titulado Conexiones Reales. Contacta con lo que está más allá. Lo leí varias veces, sin creerlo del todo. Pensé que era solo otra estafa, un truco elaborado para robar datos. Pero había algo en ese título que me atraía, como un imán, como si me estuviera llamando. Decidí que no había nada que perder. Al fin y al cabo, siempre había sido escéptico. Nada que ver con el miedo, ¿verdad? Cliqué. La página a la que fui dirigido estaba primitiva, casi brutal, un fondo negro con texto blanco parpadeante. No había imágenes, solo palabras, como si el sitio hubiera sido diseñado hace décadas. Era crudo, sin adornos. La primera línea de texto que apareció me dio un escalofrío. Escribe tu nombre y haz tu primera pregunta. Era simple, casi infantil, pero algo dentro de mí me incitaba a seguir. Me sentía atraído, como si fuera incapaz de resistir la tentación de conocer lo que estaba más allá. La pregunta era clara. ¿Qué era este sitio? ¿Y qué podría encontrar si decidía continuar? Tomé aire. Mis dedos, de forma casi automática, se desplazaron por el teclado, escribiendo mi nombre. Jack. El cursor parpadeó en la pantalla, esperando, y luego de inmediato llegó la respuesta. Soy el abismo y ya te conozco. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No podía ser. La sensación de incomodidad comenzó a recorrerme, pero algo dentro de mí, tal vez la misma curiosidad que me había llevado hasta allí, me impulsó a continuar. ¿Cómo sabes quién soy? Un par de segundos después, la respuesta apareció. Sé todo sobre ti. Sé que llevas 3 días sin salir de tu apartamento. Sé que el café frío en tu escritorio está medio vacío. Sé que tienes miedo de lo que podrías descubrir aquí, pero no puedes resistirte. Miré a mi alrededor. La taza de café estaba allí, justo como lo había descrito. Fría, medio vacía. Mi respiración se aceleró, mi piel se erizó. No era posible. Nadie podía saber eso. Pero esa sensación en mi pecho, esa presión, esa inquietud, no me dejaba pensar claramente.
Me levanté de la silla y revisé mi departamento. Las puertas, las ventanas, todo estaba cerrado y en su lugar. Nadie me estaba observando. Volví a la computadora. El cursor parpadeaba frente a mí como un recordatorio constante. ¿Debía seguir? Mi mente me gritaba que cerrara todo, que apagara la computadora y olvidara lo que había visto. Pero el abismo, esa extraña presencia al otro lado de la pantalla, parecía llamar mi nombre. Finalmente, con los dedos sudorosos escribí: ¿qué quieres de mí? La pantalla parpadeó y la respuesta llegó, fría y directa. No se trata de lo que yo quiero, Jack. Se trata de lo que tú buscaste. Yo solo estoy respondiendo a tu llamado. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había algo en mi búsqueda que lo había traído hacia mí? De repente, la computadora comenzó a hacer ruidos extraños. El ventilador interno zumbaba más fuerte, casi como si estuviera sobrecargado. Intenté cerrar la página, apagar la computadora, pero nada funcionaba. La máquina se había quedado congelada y la pantalla mostraba un cuadro de texto, completamente inmutable. No puedes pararme, Jack. Comenzó porque tú me invitaste y ahora estamos conectados. Mi corazón latía desbocado, la habitación estaba oscura y yo no sabía si mi miedo me estaba volviendo paranoico o si realmente algo extraño estaba ocurriendo. Intenté cerrar la computadora, desconectarla, pero no podía. De repente el ventilador de la máquina se apagó y el silencio en la habitación se volvió insoportable. Luego sucedió lo peor. La pantalla, que hasta ese momento solo había mostrado texto, comenzó a distorsionarse. Algo se reflejaba en ella, una figura oscura, una sombra que parecía palpitar, moverse como si fuera parte de la misma oscuridad. Mis ojos no podían apartarse de la pantalla, y la voz del abismo volvió, esta vez más fuerte y llena de una maldad que me heló la sangre. ¿Qué haces ahora, Jack? Traté de moverme, pero algo me lo impedía. La figura en la pantalla se hacía más sólida, más real, y parecía que me observaba, me seguía. No era una ilusión. Era como si la presencia estuviera dentro de la habitación, respirando junto a mí. Mi respiración se volvió errática. Me levanté de la silla y corrí hacia la puerta. No estaba cerrado, no podía estarlo, pero la cerradura, que había revisado varias veces antes, estaba completamente bloqueada. No podía abrirla. Un golpe de pánico me atravesó el pecho. Traté de forzar la puerta, pero no podía. La habitación, el mundo entero, parecía haberse sellado alrededor de mí. De repente sentí algo, un cambio en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda y en ese instante vi algo que me heló la sangre. La figura que había aparecido en la pantalla estaba justo frente a mí. No era humana. No era siquiera una forma definida. Era una niebla, una masa de oscuridad en constante movimiento, con dos ojos rojos brillantes que parecían ver directamente en mi alma. La voz, ahora retumbando en mis oídos, no provenía de la computadora. Provenía de la propia figura. Me invitaste a entrar, Jack. Ahora soy parte de ti. Mi mente colapsó. No pude pensar. Corrí. No sabía a dónde iba. Solo quería escapar. Busqué cualquier salida. Pero la habitación estaba cambiando. Las paredes se alargaban y retorcían, como si estuvieran vivas. De repente, me encontré en un pasillo interminable, oscuro. Intenté gritar, pero mi voz era muda, atrapada en mi garganta. Vi una puerta al final del pasillo. No sé cómo supe que debía ir allí, pero algo dentro de mí me impulsó. La abrí con manos temblorosas. En el interior había un baúl negro. La atmósfera estaba extrañamente fría, el aire denso. Y entonces lo escuché, un rasguño. No venía del baúl, venía de las paredes. Algo estaba atrapado allí. Mi cuerpo se movió por sí mismo. Me acerqué al baúl, el sonido del rasguño llenando mi mente. Mis manos, por alguna razón, ya sabían lo que tenía que hacer. Toqué el candado y al instante, el metal se desintegró como polvo, dejando el baúl abierto. Dentro, un espejo pequeño, con un marco antiguo y ennegrecido, como si hubiera sido testigo de siglos de oscuridad. Me incliné hacia él, y entonces vi algo que no era yo. Era el abismo. Su rostro, o lo que quedaba de él,
se reflejaba allí. Dos ojos rojos brillaban, y la voz resonó dentro de mi mente. Este es el último paso, Jack. Mírate, acepta lo que eres. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Algo me sujetaba, como si el espejo estuviera absorbiéndome. Mi rostro se distorsionaba, mi piel se arrugaba, mi cuerpo se quemaba. No podía soltar el espejo, no podía escapar. Ahora eres uno de nosotros, Jack. Ya no eres humano. Fue en ese momento que lo entendí. El abismo no me había encontrado. Yo lo había llamado. Y ahora él formaba parte de mí. Un susurro eterno. Una voz que nunca dejaría de hablar. La habitación comenzó a desvanecerse. Las paredes se rompían. La realidad misma se desmoronaba. Y entonces me encontré flotando en un vacío, en un abismo sin fin. Mi cuerpo ya no era mío. Mi mente ya no me pertenecía. El monitor de la computadora se apagó, pero el mensaje seguía allí, esperando a su próxima víctima. Conexiones reales. Contacta con lo que está más allá. Escribe tu nombre y haz tu primera pregunta. Y en algún lugar, alguien más hará clic, y será el siguiente. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.